Trauma craneoencefálico. Hablando un poquito de fisiología, pues el cerebro es uno de los órganos que más sangre recibe. En el adulto recibe de 50 a 55 centímetros cúbicos por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Y en un niño de 1 año son 90. La presión intracraneana debe mantenerse en 10 milímetros de mercurio. Cuando alcanza a 20 milímetros de mercurio, el paciente prácticamente está a punto de morir. El trauma craneoencefálico se divide en leve, moderado y severo. El leve, pues es el que tiene una escala de Glasgow de 14-15. El moderado es el que tiene de 9 a 13. Y el grave es el que tiene de 8 o menos. Para tips para la escala de Glasgow, pues acuérdense nada más de los puntos medios y ya les ayudará a recordar los otros puntos. Por ejemplo, en la apertura palpebral, pues acuérdense de que cuando se estimula dolorosamente y solamente se abren los ojos, pues es el 3. En el movimiento de las extremidades, acuérdense que cuando tiene una flexión anormal, también nada más es 3. Y en cuestión del habla, cuando habla palabras sin sentido, también es 3, ¿no? Acordándose de los puntos medios, pueden acordarse de los otros puntos. Y yo les aconsejo que consigan 3 dados y los lancen y estén practicando las escalas de Glasgow de acuerdo a lo que les salga en los dados, y así agilizarán en mucho su valoración para la escala de Glasgow. Bueno, también hay que ver que la presión intracraneana puede elevarse tanto que resulte una hernia en el tentorio. Esto es, que parte de la masa encefálica pase y se hernie por el tentorio, y usualmente nos damos cuenta porque se presiona el tercer par craneal. El tercer par craneal, que es el motor ocular común, tiene fibras parasimpáticas alrededor. Entonces, cuando está presionado, perdura el simpático y se dilata la pupila. Y acuérdense que las fibras motoras se decusan a nivel de las pirámides en el tallo cerebral. Entonces, donde se está presionando, aún no se han decusado, lo cual quiere decir que vamos a tener una midriasis del lado afectado con una parálisis, una hemiplegia contralateral. Bueno, ese es por un lado, ese es cuando se hernia el cerebro. Pero en ocasiones el cerebro, cuando se hernia, presiona las fibras espinales del mismo lado, y entonces tenemos el síndrome de Kernohan, que es cuando hay una midriasis del lado de la lesión con una parálisis también motora del mismo lado, ipsilateral. La fractura de la base de cráneo tenemos que tener sospecha cuando existe otorragia, cuando existe salida de líquido cefalorraquídeo por nariz, cuando tenemos el signo del mapache, que es equimosis periorbitaria, o el signo de Battle, que es también equimosis retroauricular a nivel de la mastoides, o cuando se afectan los pares craneales séptimo y octavo, o sea, el estatoacústico, ¿no? Bueno, una de las cosas más importantes en el traumatismo craneoencefálico es mantener el ABC. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico grave tienen aproximadamente un 27% de posibilidades de morir, pero si además están hipotensos, pues sube aproximadamente a 60% de posibilidades de morir. Y si además están hipóxicos, entonces 75% de los pacientes que tienen una escala de Glasgow de 8 o menor van a fallecer. Entonces, una de las cosas más importantes para poder mantener la neurona viva
es que si el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, conservar siempre la presión arterial y conservar una buena oxigenación a nuestro paciente. Es la mejor manera de ofrecerle mayores posibilidades de vida. Entonces, de nuestras lesiones que vamos a encontrar en un traumatismo craneoencefálico pueden ser focales o difusas. Tenemos los hematomas epidurales. Esos son de los más raros y tienen en la tomografía una forma así de lente biconvexo, y no son de tan mal pronóstico como los subdurales. Los hematomas subdurales se encuentran un poquito más esparcidos en todo el hemisferio en la tomografía, y estos hematomas subdurales se complican con mayor frecuencia que los epidurales, ¿no? Los epidurales tienen menos riesgo de que el paciente fallezca. Y bueno, los hematomas intracerebrales ocurren más o menos en un 20 o 30% de los casos, y bueno, hay que drenarlos, ¿no? Entonces, en cualquiera de los tres es importantísimo solicitar la interconsulta inmediata con un neurocirujano. Todos los traumatismos craneoencefálicos que presenten una pérdida de la conciencia de 5 minutos o mayor, o que tengan datos de focalización, o cefalea severa, o vómito frecuente, o amnesia, deben de ser evaluados con una tomografía, y además deben de ser valorados por un neurocirujano. Ahora, los pacientes que tienen traumatismo leve de 14 y 15, esos pueden darse de alta, pero tienen que aconsejársele que estén siempre con un familiar, que los revise de pérdida 24 horas, que los esté despertando cada 2 horas para evaluar su estado de conciencia. Y si, por ejemplo, su estado de alerta se deteriora, si tienen cefalea severa, si vomitan, si hay datos de focalización, si advierten diferencia en las pupilas, pues deben de regresar inmediatamente al hospital, ¿no? O si tienen mareo, etcétera, ¿no? Si aumenta. Signos en la tomografía: desviación del septum lucidum 5 milímetros hacia uno de los lados, indica que muy probablemente va a necesitar una craniotomía el paciente. Bueno, es un repaso muy sencillo, pero espero que les haya servido. Nos vemos en el video de mañana.